Muy buenos días a quienes se encuentran aquí presentes y también a quienes nos ven a través de redes sociales. Me presento, soy Eliseo Muñoz Mena, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas, en el sur de México. Agradezco infinitamente pues también al doctor Sergio Arellano y al doctor Duque por el desarrollo de este evento. Bien, el día de ayer, el viernes, recordarán que hablé sobre la dignidad embrionaria. El día de hoy vamos a hablar de otro tema. Voy a hablar de la dignidad planetaria. Me parece que de lo micro me voy a ir a lo macro. Y en ese sentido, debo compartirles que me voy a centrar en un primer momento en tres conceptos: el biocentrismo social, el antropocentrismo social, el biocentrismo y el ecocentrismo. Son tres breves conceptos que voy a compartir con ustedes para el desarrollo del tema. Bueno, ¿qué ha implicado el antropocentrismo social? Que prácticamente toda nuestra construcción jurídica, filosófica, ética, sociológica y antropológica se ha centrado en el ser humano, hombre y mujer. De tal manera que todas las instituciones están centradas ¿en qué? Están centradas en la persona, en el ser humano. Ahora, ¿qué nos dice el biocentrismo al respecto? ¿Qué implica hablar de biocentrismo? El biocentrismo es una corriente filosófica, ética, ecológica, que nos refiere que todas las formas de vida tienen un valor intrínseco. De tal manera que los animales, la naturaleza, los ecosistemas, los individuos tienen un valor independientemente de la utilidad que le brinden al ser humano. Ahora bien, y lo que hace el ecocentrismo, que es la base para mi postura, el ecocentrismo viene del griego oikos, que significa casa o hogar, y kentron, que significa centro. ¿Qué significa esto? Que el ecocentrismo centra su atención ¿en qué? En lo ecosistémico, en considerar entonces que tanto los seres humanos como los animales y como la naturaleza somos el centro de todo. Todos formamos un mismo hogar y ese hogar se llama planeta Tierra, ¿no? Eso nos va orientando hacia un derecho ecosistémico. Otro concepto que traigo a colación después de estos tres conceptos, antropocentrismo, biocentrismo y ecocentrismo, es la ética del cuidado. ¿Qué significa esto? Que el cuidado como tal debe dejar de ser una debilidad, incluso una labor doméstica, y ahora tenemos que enfocar ese mandato de protección llamada ética del cuidado, proyectarlo ¿hacia qué? Hacia los animales y hacia la naturaleza. Nos lleva a otro concepto que es la ética ecológica, transitar del antropocentrismo, que implica, sí, darle valor a los animales, darle valor a la naturaleza, pero desde el punto de vista mercantil, desde el punto de vista de lo que la naturaleza y los animales le brinda al ser humano. Nos servimos de la naturaleza, nos servimos de los animales. Pensamos que los animales y la naturaleza tienen valor en razón de la utilidad que ésta tiene para con nosotros. Ahora bien, entonces a esta transición del antropocentrismo, a esta ruptura ontológica, vamos a considerarla como ética ecológica. Y ojo, esto nos llevará entonces a una ética de la responsabilidad global, abordar la urgencia de regular la omnipotencia tecnológica moderna, es decir, el papel que juegan las TICs, la IA y todas las tecnologías de la información, cuyo efectos sabemos que son irreversibles y amenazan a la continuidad de la biosfera. Este paradigma, la ética de la responsabilidad global, reconoce que la tecnología no es inmaterial. Los centros de datos y algoritmos exigen un extractivismo minero agresivo y un consumo crítico de energía y aguas que afectan severamente a los ecosistemas. En razón de ello, este enfoque, ética de la responsabilidad global, introduce el principio de precaución. ¿Ante qué? Ante la devastación que se está haciendo de la naturaleza. Y un tema que me parece que, otros temas que no podemos dejar de compartir, es el que tiene que ver con el colapso sistémico. Todos sabemos que estamos ya prácticamente ante una destrucción de la naturaleza. Entonces estamos de un colapso sistémico a una emergencia climática. Y en ese sentido comparto tres conceptos también brevemente, ¿no? Fue el requerimiento del doctor Duque. Partimos de que hay una crisis ambiental.
¿Qué implica la crisis ambiental brevemente? Un desajuste entre la civilización, si es que nos podemos llamar civilizados y no tal vez destructores de todo, ¿no? Pareciera que todo lo que tocamos lo destruimos. Hay un desajuste entonces entre la civilización y la tierra. Esto nos lleva a otro concepto, la crisis ecológica, un desgarre de la trama de la vida, ¿no? Un colapso de la biodiversidad. Hay unos conceptos por ahí como la sexta extinción masiva, se están destruyendo, se están extinguiendo los animales, la naturaleza, etc. Hay una degradación ecosistémica como la Amazonía, por ejemplo, ¿no? Y esto que implica una ceguera ontológica a la otredad natural, al otro animal, al otro naturaleza. Y lo más grave, que es lo que resentimos, el cambio climático. Finalmente, ¿qué es el cambio climático? El cambio climático implica el sufrimiento de la tierra, ¿no? Una manifestación crítica de la policrisis ecológica que estamos viviendo, ¿no? Una alteración de la temperatura, precipitaciones y viento, que genera lo que se conoce en la doctrina internacional como un atlas del sufrimiento humano. Ahora bien, a esto le agrego otros conceptos que tienen que ver con la justicia climática, un imperativo ético-jurídico frente a la desigualdad planetaria, porque resulta que los que están contaminando el mundo son los países del norte, y quienes están resintiendo son los países del sur. Entonces debe reconocerse la deuda ecológica del norte global respecto del sur global, la justicia de la fragilidad, porque recordemos que quienes resienten todo esto, pues personas y grupos en condición o situación de vulnerabilidad. Esto nos llevará entonces a una justicia intergeneracional, el derecho para quienes aún no tienen voz. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué le vamos a dejar a las futuras generaciones que no han nacido? Un planeta hecho, ya saben, ¿no? Esto implica pues una custodia de la perpetuidad y superar la amnesia ecológica tradicional. Traigo a colación también otro concepto que tiene que ver con la alteridad. La alteridad tiene que ver con la otredad. La otredad la hemos utilizado comúnmente para poner enfrente al otro ser humano, ¿no? Y también se ha usado este concepto en términos que tienen que ver con grupos en condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Hay que ver también a los otros seres humanos en esas condiciones. Pero yo por acá planteo un concepto que tiene que ver con la alteridad bioecocéntrica ampliada. ¿Qué significa? ¿Qué implica esa alteridad bioecocéntrica? Voltear a mirar al otro, ¿qué? Al otro animal, perro, gato, culebra, árbol, piedra, montaña, etc. Bueno, eso también a mí me ha implicado desarrollar, debo decir que lo que estoy planteando ahorita es un resumen de aproximadamente 200 páginas de un libro que estoy próximo a publicar. Bueno, eso me ha llevado también a mí a desarrollar algo que he denominado derechos bioecocéntricos. ¿Cuáles son los derechos bioecocéntricos? Bueno, el desarrollo del derecho animal y el derecho de la naturaleza. Y eso a su vez en su momento me llevó a desarrollar o a plantear una categoría jurídica que no es propia doctrinalmente, me considero pionero en ello, pero jurídicamente no, ahorita verán por qué, que es la categoría de persona no humana para considerar como sujetos de derechos tanto a los animales como a la naturaleza. Esto es una categoría jurídica que plantea pues como sujeto de derechos a los animales y a la naturaleza, a todo el sistema ecosistémico, implica entonces una protección estatal. Y también he desarrollado por ahí una serie de principios, voy a mencionar solo algunos para que luego me compren mi libro. Uno es el principio de valor intrínseco, que he denominado dignidad ontológica. Los animales y la naturaleza tienen un valor intrínseco independientemente de la utilidad mercantil para los seres humanos. Una dignidad biótica, esto es, los animales y la naturaleza tienen derecho a vivir. El principio de sintiencia animal, que fue desarrollado por la Corte Argentina en el caso de la orangutana Sandra. La autonomía biológica y la agencia, es la capacidad de actuar de los animales, ¿no? El antiespecismo jurídico, la prohibición de discriminación atendiendo a la especie. No por ser animal hay que discriminarlo, y no por ser un árbol hay que discriminar, ¿no? Y otros principios que voy a comentar brevemente, el principio de universalidad bioecocéntrica. Vivimos en un mundo donde los mismos derechos tenemos los animales, la naturaleza y el ser humano. Coexistemos en un sistema. Bueno,
Me voy a, entonces, cierro el tema de los principios, los voy a mencionar: simbiosis jurídica, progresividad sistémica, trazabilidad biodigital, precaución algorítmica. Y sí voy a mencionar dos principios que me parece que son relevantes y ya cierro con mi conclusión. El principio indubio pro natura y el principio de indubio pro animal. Debe estarse siempre en favor de los animales y de la naturaleza, para resumir. Bueno, ¿cuál es mi conclusión? ¿Y qué es lo que planteo? Pues una justicia interespecie, y cierro ya con 3 puntos de reflexión. Reflexión número 1: la mutación de un andamiaje jurídico desde la perspectiva antropocéntrica a una perspectiva bioecocéntrica ampliada. Esto es, crear una infraestructura institucional, normativa, procesal y procedimental con perspectiva animal y con perspectiva de protección de la naturaleza, que es denominado bioecocéntrica. Segundo punto, y ya voy cerrando, indudablemente esto implica un cambio de conciencia. Planteo pues una conciencia bioecocéntrica. ¿Y cómo podemos tener una conciencia bioecocéntrica? O sea, ¿cómo podemos plantear de que planteamos el derecho al medio ambiente, pero porque el ambiente nos sirve, porque no queremos tomar agua contaminada? No, tenemos que legislar y proteger a los animales y la naturaleza, pero reconociendo que ellos tienen un valor intrínseco en sí mismos, no porque nos conviene, no porque nos dan una lana, ¿no? Ahora, ¿qué implica esto? Y ahora sí ya cierro. 3, planteo una pedagogía de la tierra. ¿Qué implica esto? Formación y educación ecológica transversal e interaccional y vertical ascendente. ¿Qué significa esto? La formación de una pedagogía ecológica desde nuestra casa. 1. 2. Tiene que ser una educación transversal en todas las disciplinas. No importa que somos abogados, químicos, médicos, biólogos, veterinarios, etc. Tiene que ser transversal. Y 2. Desde el maternal, kinder, primaria, secundaria, preparatoria y universidad. Es cuanto, y muchísimas gracias. Muchas gracias.